también se llaman macro, o está dentro de la pestaña donde están las herramientas de macro, que es más que todo programación. Entonces eso vamos a ver hoy día, pero dentro de Word, ya que dentro de Word, ¿qué tal Pedro? Tiene otro significado, otro matiz. Y por último el día lunes, como bien saben, el día lunes vamos a terminar lo que era el índice y la creación de la bibliografía. Que ya más o menos han visto, ya saben de qué va o de qué trata. Bueno, vamos esperando unos minutos que se vayan conectando sus demás compañeros para poder iniciar. Sí, John, ¿quieres preguntar algo? ¿De la última o de la anterior? Ya voy a revisarlo el día de hoy a ver qué ha pasado. Y ya le estaré comentando si acaso pueda volver a resubirlo. Ok. Bueno, otra pregunta. No. Bueno, ahora empecemos entonces. La última clase vimos lo que era el tema de las viñetas, numeración, lista multinivel. Que comenté en un momento que era algo que... ¿Qué tal Camila? Que sí o sí tienen que practicarlo, ya que a la hora de elaborar un documento formal como puede ser una monografía, una tesis, algo que se tiene que elaborar. Y luego vimos sobre la creación de un tríptico. Pero con referente al tríptico hay muchas formas en realidad. Ya depende más de la estética que uno quiera tener, más allá de la parte de cómo diagramarlo. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que son tablas, ya que dentro de Word tienen un significado y dentro de Excel o programas como por ejemplo Access tienen otro significado. Entonces vamos a viendo esto de acá. Bueno, mencionaba, ¿no? Una tabla dentro de Word es un elemento bien básico. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un elemento bien básico. Pero dentro de otro contexto, como por ejemplo lo es Excel, aquí dentro de esta aplicación, que también pertenece a la familia de Microsoft, tiene otro significado u otras propiedades. Acá más que todo, cada cuadradito rectángulo que ven ahí se llaman celdas y bueno, está dividido en columnas y filas de forma numérica y con las letras. Y el otro, o la otra aplicación se llama Access, que también es similar, ya que también está dividido en cuadrados, en rectángulos, en celdas, donde nosotros guardamos información. Entonces, dentro de los tres programas, como lo es Word, como lo es Excel y como lo es Access, se pueden crear tablas, pero no tienen las mismas propiedades. Acá en Word, la creación de una tabla acá es bien simple. En cambio aquí, puedes aplicar fórmulas. Acá yo escribo igual una fórmula y obtengo un resultado. Y dentro de Access, simplemente es para visualizar la información concerniente a las tablas, ya que aquí puedo tener varias tablas y ver de qué manera se relacionan, ¿no? Ver de qué manera interactúan dentro de la base de datos. Bueno, esa sería una definición. También dentro de Word se le pueden llamar celdas, ya que es el nombre más correcto más allá de cuadrado, rectángulo, celdas. Acá no es tanto necesario de filas, columnas, ya que en Excel sí, ya que las columnas son letras y las filas son los números que tienen. Bueno, ahora insertar una tabla puede ser algo bien simple, como seleccionar cuántas filas y cuántas columnas va a tener, o si no, dibujarla de cero, en la opción dibujar una tabla. Cuando la cantidad de filas y columnas supera
la cantidad que te da en la muestra rápida, ahí donde ya puedes insertarlo de esa manera. ¿Qué tal, Lili? Buenas noches. Ver, me refiero a esto. Cuando insertamos una tabla, el máximo aquí es de 8 columnas y 10 filas. Pero ¿qué pasaría si yo quiero una tabla de 8 columnas y 20 filas? Entonces aquí en la muestra rápida, en la muestra rápida no está o no puedo usarlo de esa manera. Por lo tanto, tendría que usar la opción de insertar una tabla. Y ahí, bueno, escoger cuántas filas y cuántas columnas va a tener. Entonces aquí ya puedo escoger, ¿no? 8 columnas y 20 filas. Recuerden que las filas son horizontales y las columnas verticales. Ahí está. A ver, bueno, seguía mencionando, ¿no? Entonces aquí ya tengo una tabla de 8 filas, disculpen, 8 columnas y 20 filas. Y esta tabla, o dentro de Word, tiene propiedades netamente de aspecto estético. O sea, quiere decir que puedo cambiar el borde, puedo cambiar las dimensiones, puedo cambiar el estilo. Hay estilos rápidos, más que todo es para colorear, o el diseño que va a tener. Pero concerniente a funcionalidad, eso sí no, la tabla que nosotros creemos acá no lo tiene. Eso es únicamente dentro de Excel, como mencionaba, ¿no? Que aquí uno coloca el igual y puede escribir una fórmula. Y a partir de esa fórmula uno obtiene un resultado. Ya, pero esto es acá en Excel. Ya, en cambio acá en Word, no, acá es bien simple. Ahora, dentro de esta tabla, dentro de esas, ¿qué tal, Jean-Pierre? Buenas noches. Dentro de esta tabla nosotros podemos combinar las celdas, ya sea en fila o ya sea en columna para dibujar un estilo. Más allá del borde, eso sí se utiliza bastante cuando el diseño de nuestra tabla va a ser bastante asimétrico. ¿Asimétrico cómo sería? Algo así más o menos, en lo cual es un conjunto de celdas, queremos que todo este grupo sea uno solo. Entonces, ¿cómo combinamos celdas? Puedes seleccionarlo de esta manera, clic derecho, combinar celdas. Y hacer algo similar a lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, cuando una tabla tiene dimensiones de esta manera o muy similares, esto es una tabla simétrica. ¿Por qué? Porque tiene celdas que tienen un tamaño visualmente superior al resto de las demás. En cambio, como está en un primer momento, ya sería una celda simétrica, ya que tiene igual cantidad de filas y columnas para todos los lados. ¿Qué más? Bueno, dentro de esta tabla nosotros podemos dibujar el borde, que podemos hacerlo desde aquí. Escoger un color o una dimensión, pero hacerlo de esta manera va a aparecer un nuevo cursor. Así como están viendo ahorita. Cuando seleccionen aquí y escojan un borde o un estilo de borde, miren, aparece un nuevo cursor, que es como si fuera un pincel. ¿Y para qué sirve? Para seleccionar qué parte de los bordes quieres que tenga el diseño que estás seleccionando. Por ejemplo, otro diseño, ¿no? Y otro color. Entonces con ese pincel puedes pintar, colorear los bordes de tu tabla. Ya, pero hacerlo de esa manera es un poco más laborioso. No tedioso, pero sí laborioso. Si en caso quieran utilizar un borde distinto a los que te muestra o te menciona por defecto aquí, en el cual ningún diseño se presta para el trabajo que estés realizando, la recomendación que daría sería que uno mismo cree un nuevo estilo de tabla.
nuevo estilo de tabla, y aquí recién modificas o creas el estilo, muy similar a como vimos la clase pasada con esto de las letras o los estilos de fuente, pero en cambio aquí es estilo de la tabla. Entonces, creación del estilo de la tabla. Este nuevo estilo de tabla. Y aquí escogemos, ¿no? Cogemos qué dimensiones, tamaño va a tener. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la tabla que tenga por defecto tamaño 14 para la fuente, este tipo de letra, ahora otro, este tipo de letra, que el borde, acá están los bordes, que todos los bordes sean, por ejemplo, así, que se aplique a todos los bordes. Entonces miren cómo se va a aplicar a todo. La diferencia está que aquí se aplica a todo, y si lo hacíamos de la otra manera, habría que estar seleccionando qué bordes va a tener ese diseño. Por eso la recomendación que daba era escogerlo desde aquí, ¿no? Entonces uno mismo crea su estilo, la configuración que va a querer, y le da clic en aceptar, ¿no? Entonces ahora ese estilo, miren, se encuentra acá. Y listo. Ya se aplicó a todo. Y repito una vez más esta parte. Para poder agregar un estilo, podemos hacerlo desde aquí. Pero la pregunta era, ¿qué pasaría si quiero un estilo que no se encuentra acá? No se encuentra en esta área. Entonces, la otra opción sería que uno mismo puede escoger desde aquí qué estilo va a desear, ¿no? Para su tabla. Pero habría que pintar uno por uno. Porque aparece como un pincel y bueno, hacerlo uno por uno, ¿no? Y hacerlo así, obviamente va a ser trabajo, ¿no? Que cada borde de todas las filas, todas las columnas tenga el diseño. Entonces es muy laborioso. ¿Cuál sería la otra alternativa? La que recomiendo, que uno mismo cree su diseño, ¿no? Que uno mismo cree el diseño que va a utilizar. Entonces eso se hace aquí. Nuevo estilo de tabla, sin necesidad de seleccionar la tabla. Nuevo estilo de tabla. Si desea le colocas un nombre, le colocar ejemplo. Y aquí escoges todas las propiedades que deseas que va a tener, ¿no? Para todos los bordes, que se vea así, así, con este color. ¿Qué grosor va a tener la tabla? Si dentro va a tener un color en específico. Entonces ves ahí todas las propiedades, aceptar. Seleccionas tu tabla y en la parte superior vas a encontrar el estilo que has creado en el grupo de personalizadas. O sea, quiere decir que puedes crear más estilos. Y ahí se aplicó el estilo que yo he creado a mi tabla. Entonces esto es bien útil cuando se trabajan con tablas y quieras crear o especificar un estilo dentro del documento, ya que nuevamente menciono, hacerlo uno por uno es mucho trabajo. Estar coloreando uno por uno es demasiado trabajo. No hay una opción directa que lo haga desde aquí. Aquí es todo uno por uno, a diferencia de Excel. En Excel sí es más inmediato dibujarle los bordes o colorearlos o hacerle un conjunto de propiedades. Porque Excel obviamente es una hoja de cálculo. En cambio acá Word no tiene las mismas herramientas o propiedades de Excel. Bueno, entonces vamos a crear una tabla. Comentarles también, ¿verdad? No sé si han visto la publicidad, pero el siguiente módulo que empieza el 4 de abril es Windows Internet. Por ahí se han visto lo que ha estado publicando la coordinadora desde su cuenta que se llama Instituto ISIL, disculpa, ISL, Libertador, inicia el 4 de abril.
Bueno, ya le mencioné algunas de las propiedades que tiene nuestra tablita. Vamos a crear una tabla en específico. Esta tabla que voy a crear sí va a estar dentro de la tarea. Así que vean cómo la voy a elaborar. Para eliminar una tabla tenemos clic derecho, eliminar tabla. Porque si presiona la tecla de atrás, también se puede borrar, pero lo, lo formal sería así. Seleccionar la tabla, clic derecho, eliminar tabla. Y dice, profe. Ah, ya eso tiene que preguntarle a la señorita, a la coordinadora, ya que esos temas ya les compete a ella, ¿no? Solamente los puedo derivar con la coordinadora, ya que ella es la que ve esa parte de lo que es matrícula, cuentas, todo lo demás, ¿no? Ah, sí, claro, yo voy a estar a cargo del siguiente módulo. Bueno, vamos a agregar un WordArt. Un título, vamos a colocar el horario. Ahora que está de moda los horarios, comentarles que en colegio la creación de un horario es de las cosas más complejas. Ha evolucionado bastante. Porque crear un horario de clases en un colegio en los cuales tiene bastantes profesores y a la vez cursos y todo lo demás, y hacer que todo encaje, es una de las cosas más laboriosas. Usualmente lo hace un grupo entre dos, tres docentes que tengan conocimiento de cómo hacerlo, ¿no? Ah, Windows Internet. Así se llama el módulo, Windows e Internet. Entonces, una de las cosas más complejas, y algunos lo hacen en Excel. Con conocimiento de macros sale mucho más rápido, porque no tiene que haber redundancias en el horario. ¿Qué tipo de redundancias? Que por ejemplo, eh, a un profesor tal, o por ejemplo en mi caso, ¿no? Que yo que tengo clase por decir a las 8 de la mañana con el salón segundo C, no tenga clase con otro salón a la misma hora. Y eso es una redundancia. O también que, por ejemplo, el tema de los laboratorios. Que si un profesor tiene clase con un laboratorio a tal hora, ya otro docente no pueda utilizar ese laboratorio en la misma hora. Entonces ese tipo de redundancias para, por decir, más de 50 docentes en todos los cursos que tienen colegios es trabajo, es una cosa más laboriosa. Como dije, algunos antes había otros mecanismos, actualmente utilizan más que todo Excel para hacer que pueda cuadrar, ¿no? Excel entre intermedio y avanzado, porque también se puede utilizar o aplicar macro. Bueno, vamos a crear acá un horario. Va a ser una tabla de 8 filas y de 3, 4, 6, sí, 6 columnas. Entonces le damos clic en insertar, tabla, y mencionaba, ¿no? De 8 filas 3 y 6 columnas. Recuerden que las columnas son vertical y las filas son horizontales. Vamos a colocar el horario. Lunes, jueves y viernes. Primera, segunda, tercera, recreo, cuarta, quinta y sexta. Es un horario obviamente de ejemplo nada más, y no representa nada. En la parte del medio vamos a aplicar lo que es combinar celdas. Recuerden que para combinar celdas es de esta manera. Seleccionar un conjunto de celdas con clic izquierdo que esté sombreado, clic derecho, combinar. ¿Qué pasaría si uno se equivoca a la hora de combinar las celdas? ¿Qué pasaría si uno se equivoca a la hora de combinar? Puede presionar control Z para retroceder una acción, que sería lo más idóneo. O si no, también tenemos una opción que se llama separar celdas. Dentro de las propiedades hay combinar celdas y dividir celdas. ¿Qué significa dividir? Obviamente lo contrario, ¿no? Si yo he combinado, que sería esta acción, combinar celdas,
tengo también la posibilidad de dividir estas celdas. ¿En cuántas las puedo dividir? En varias. Por ejemplo, hay dividir celdas y te pregunta, ¿en cuántas columnas se va a dividir y en cuántas filas? Una sola fila, pero lo voy a dividir en 3, 4, 5, 6 columnas. Entonces coloco número 6. A aceptar. Pero ¿qué pasaría si quisiera dividirlo en más? Entonces puedo seleccionar, ¿no? ¿Qué cantidad de columnas? Por ejemplo, 10. Que esta celda se divida en 10 columnas. Entonces miren, ahí se dividió en 10 bloques mucho más pequeños. Entonces más o menos vamos viendo sus propiedades, ¿no? Combinar, que es algo bien inmediato. Clic derecho, combinar. Si uno se equivoca, control Z. Caso contrario, dividir celdas. Y uno puede escoger qué cantidad o en cuántas celdas quieres que se divida. Entonces aquí vamos a dejarlo combinado. Combinar celdas. ¿Qué pasaría si me faltaría una fila más en la parte inferior? O sea, para una séptima hora. Entonces puedo hacer lo siguiente. Insertar arriba, insertar debajo, izquierda, derecha. Si yo le doy insertar abajo, se refiere que va a insertar una fila en la parte inferior, como lo acaba de hacer. Si le doy insertar arriba, se entiende o se sobreentiende que va a ser arriba, ¿no? En la parte superior de donde tengo la selección. Si yo le doy insertar a la izquierda, se entiende que va a haber aquí otra columna, ¿verdad? Ahí está. Y si yo le doy clic a la derecha, va a haber una columna más. Entonces es una forma mucho más rápida de poder insertar filas y columnas utilizando esta área de aquí, de filas y columnas. Pero así también, como tenemos las opciones de agregar, también tenemos las opciones de quitar. Quitar las filas o quitar las columnas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eliminar. Y te pregunta, ¿quieres eliminar una celda, una columna, una fila o toda la tabla? En este caso quiero eliminar una fila. Entonces miren, ya lo eliminó. ¿Qué pasa si doy clic a ambos lados? Volala. Se selecciona. Si tú haces un clic y arrastras, porque no se puede hacer clic a ambos lados, o sea, se va a quitar la selección. Si seleccionas todo, no pasa nada. También puedes hacer clic acá. En la parte superior, en la esquina superior izquierda, hay un cuadradito. Y ahí es para seleccionar toda la tabla de golpe. Tener toda la selección de toda la tabla. Bueno, entonces ahí tengo mi tablita. Vamos a seguir avanzando con la tabla. Pero acá vamos a combinar para que se vea de una manera. Por ejemplo, así, ¿no? Recordando un poco colegio. Sí les comenté, ¿no? Que el curso del cual enseño en colegio ha evolucionado bastante. Que es el curso de PT. Acá falta una séptima hora. ¿Qué pasaría si falta una fila más? Insertar abajo o debajo, dice. Y tengo una séptima hora. Entonces más o menos miren cómo estamos combinando. Ya que esta tabla o este horario es asimétrico. ¿Por qué? Porque no tiene las mismas dimensiones a lo largo de toda la tabla. Luego le vamos a aplicar un diseño para que se note mejor, ya que todos los bordes están bien simples. Entonces le vamos a aplicar un diseño. Por eso vimos primero eso. Diseño de tabla. Si aquí no encuentro ninguno que se preste al trabajo que quiero realizar, entonces yo mismo creo mi estilo, ¿no? Nuevo estilo de tabla. Voy a escoger un diseño, acá uno que tenga, por ejemplo, ese de ahí, que se aplica a toda la tabla. Un poco más delgado, muy de color negro. Ahí está. Que la letra sea de color negrita para toda la tabla.
Creo que nada más. A aceptar. Entonces ese estilo que yo he creado ya está aquí. Ahí está. Entonces miren cómo se aplicó el diseño que he creado de una manera más rápida. Ya que comenté que hacerlo desde aquí te vas a demorar más. Sigue avanzando con mi horario. Por ejemplo, con la matemática. Arte. CTA. Matemática. Bueno, mientras voy agregando esto les comento más cosas de colegio. Por ejemplo, el curso que yo enseño es de los cursos de los cuales, así como inglés y otros más, que antiguamente se consideraban talleres, eh, no tienen una cantidad determinada en los colegios. Hay colegios que pueden tener 2 horas, hay otros que tienen 4, como es el caso del Soyer. Hay colegios que tienen 6, 8 horas, como es el caso del Divina Providencia de Surco. Ahí, que es colegio técnico, el curso de PT tiene 8 horas, lo cual es bastante, demasiado. Mientras que hay otros colegios que tiene 2. Y alguno de repente tenga 1, ¿no? Mientras menos horas tenga, menos docentes hay. Mientras más horas tenga, más docentes hay. Por ejemplo, en el Divina Providencia me comentaron que son alrededor de 17 docentes dentro del área. El año pasado que trabajé en el Soyer era un grupo de 6, más o menos. Y acá en el Olaya son 3 nada más. Son 3. Entonces depende de la cantidad de horas que tenga, ¿no? Por ejemplo, ahora informática lo llaman transversal, que es lo que estamos viendo, ¿no? Ya no está considerado dentro de lo que se enseña en colegio. Las 2 horas son netamente de emprendimiento. Mientras que hay otros colegios, como comentaba, que tienen más horas y por lo tanto se puedan enseñar, no puedan abarcar más cosas. ¿Qué pasaría si has colocado una palabra, por ejemplo, no, acá coloqué comunicación, y no encaja o se ve de esta manera? Tengo la opción de seleccionar aquí en la alineación que todo esté centrado y además tengo el autoajustar. Aplicar la alineación a toda la tabla. Puede ser de esta manera, como también puede ser que la palabra comunicación cambiemos la dirección del texto. Por ejemplo así, dirección del texto. Y quede de esa manera. ¿Qué sería más recomendable? Ya que como tengo más espacio, puede quedar la palabra así. ¿Dónde se ve eso? Acá, en la dirección del texto. Ya sea como estaba en un primer momento, así, sí. Ya depende cómo uno quiera que quede nuestro horario. Ahí está. Entonces, más que todo, aquí se está viendo lo que es combinar celdas. Si hay que separar celdas cuando tiene contenido, como es el caso de ahora, podrías hacerlo, pero ya se vuelve un poco más complejo. Por eso que antes de agregar información, hay que dibujar bien la tabla. No les recomiendo que agreguen información y vayan modificando la tabla. Primero dibuja toda la tabla y una vez que ya está bien o que ya tiene todas las filas y columnas que uno vaya a realizar, ahí recién ya uno puede agregar información. Porque hay tablas que son bien asimétricas, como la otra que vamos a ver a continuación, que primero hay que entender, ¿no? Hay que ver sus dimensiones o cómo se combinaría. Por ejemplo, y les muestro una, a ver. A ver, les muestro en la tabla. Y me van a decir
¿Cuántas filas y cuántas columnas tiene esta tabla? Mírenlo bien. ¿Cuántas filas y de cuánto por cuánto es? Bueno, miren bien la tabla. Yo creo que se nota mejor. ¿De cuántas filas y cuántas columnas es esta tabla? Ya que es una tabla muy asimétrica. Y hay tablas más complejas a la hora de realizar. A ver, buscar otras tablas. Ahí miren. Miren esta tabla. ¿Cuál sería la forma más rápida de poder saber cuántas filas y cuántas columnas tiene una tabla así? Bueno, entonces es un poco más compleja. Entonces tendrías que contarlo de esta manera. Por ejemplo, acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas. ¿Y cuántas filas? 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, es una tabla de 6 columnas y de 5 filas. Y a partir de ahí, combinando, ya sale toda la tabla que están visualizando. Así lo vamos a hacer. A ver, insertar tabla. ¿Y cuánto mencioné? Tiene 6 columnas y 5 filas. Ahí está. 6 columnas, 5 filas. Si en caso me faltara una de más, ya saben que se puede agregar de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, lo hice así, ¿no? Tiene 5 columnas. Y si yo quiero una columna más, que no le he agregado, insertar a la derecha, para que tenga una columna más. Y ahí se agregó. Y viceversa, ¿no? Si quisiera quitar, eliminar. Entonces puedo agregar y eliminar. Ya, entonces, miren cómo se va combinando para tener la tabla que les mostré hace un momento. Entonces lo primero que hay que hacer aquí es dividirlo en bloques. Las 4 primeras columnas es un solo bloque. Y por acá es otro bloque. Entonces acá voy a combinar de esta manera. Las 4 primeras acá lo combino. Combinar. Y por acá también. Combinar. ¿Qué va a decir acá? 3 años. Y por acá 4 años. Sigo combinando. Por este lado, combinando estas dos celdas. Combinar. Por acá mañana. Y las otras dos combinadas tarde. Por este lado coloco los colores, ¿no? Están los colores primarios. Pero desde otra perspectiva, ¿no? El famoso CMK. CMYK. Te les he hablado de esto en un momento, ¿no? Los colores CMYK. Son los colores primarios, pero dentro de otra perspectiva. Ya que estos son los colores cuando uno va a imprimir, que tiene que tener en cuenta o consideración, ¿no? Cian, magenta, amarillo y negro, que es la letra K. Entonces son dos perspectivas, ¿no? La RGB, que más que todo se utiliza a la hora de visualizar colores, pero todo lo que es impresión se trabaja con esta paleta. Bueno, es todo un tema esto de colores. Por este lado tenemos por acá la mañana y la tarde. Por acá nuevamente combinar un bloque y por acá combinar otro. Acá mañana y por acá tarde.
Por este lado los colores, nuevamente los colores. Yellow, orange, blue y red. ¿Qué más? Entonces esta conjunto de celdas vamos a cambiarle la orientación para que quede de esta manera. Entonces miren cómo se ha creado esta tabla de cero. Miren desde el comienzo cómo estaba todo. Más o menos. Y cómo se ha ido avanzando. Acá también es bastante el aspecto crítico. Es bastante ser observador. Cómo crear una tabla en la cual las dimensiones son bastantes asimétricas. Para que quede de acuerdo al diseño, ¿no?, que uno estaba pensando. ¿Qué más faltaría? Seleccionar toda la tabla y que todo esté centrado. Dentro de la selección se habilita una pestaña que se llama disposición. Y dentro de disposición podemos centrar todo. Ya que es algo que se debería hacer al final. Ya que todo por defecto está con alineación izquierda. Pero si yo quiero centrar todo, aquí, alineación centrado. Luego ya le puedo agregar un diseño, ya sea alguno que haya creado. ¿Qué más podría ser? Ahí la alineación, siempre tenerlo en cuenta y luego ya si uno desea puede manualmente modificar las dimensiones, ¿no? Por ejemplo lo que estoy haciendo ahorita. En el caso quieras mover las dimensiones de tu tabla, lo puedes hacer. Así como están viendo, ubicándose en la parte del centro o en la parte del medio, se habilita un nuevo cursor, que es el que están viendo ahí, que tiene dos flechas apuntando a direcciones contrarias. Haciéndole un clic izquierdo, puedes mover las dimensiones que tiene la tabla. Entonces miren, voy modificando las dimensiones que tiene mi tabla. Dice, profe. Claro, podrían hacerlo con cualquier información, pero tienen que practicarlo de combinar celdas. Combinar celdas para que a la hora que tengan que hacer un trabajo similar, pues ya tengan más experiencia, ¿no? Así como les mostré en internet. Estas tablas, sí, de hecho que uno logra visualizarlas, ¿no? Ya sea tablas empresariales, ya sean tablas en las cuales haya bastante información. Hay que saber el tema de las orientaciones y las combinaciones, ¿no? Ver de qué manera se están combinando las celdas. Ahí como están viendo, miren ese tipo de diseños. Entonces es bastante el aspecto o la parte de observar, ¿no? Ahora más o menos cuántas columnas y cuántas filas puede tener mi tabla. Y una vez que ya tienen todo mencionaba, ahí recién ya pueden escribir, ¿no? Cuando ya hayan dibujado. Bueno, esta es la segunda actividad. Entonces vamos a ver una tablita más. Acá, esta es la segunda hoja que tiene la actividad. La primera es, algunos ya la han enviado, que era colocarle bordes al título, letra capital a los párrafos y puras viñetas. Y esta sería la segunda hoja. Vamos a colocarle un título por acá. Coordinación. Y vamos a dibujar una tabla de esta manera. Esta tabla va a tener 4 columnas y 5 filas. Sí, 4 columnas y 5 filas. Entonces, dibujo, ¿no? 4 columnas y 5 filas. Ahí está. 4 columnas y 5 filas.
También puedes modificarlas antes de combinar celdas, también puedes modificar las dimensiones que vaya a tener tu tabla dependiendo de lo que vayas a realizar. Y una vez que ya está, ya puedes combinarla, ¿no? Por ejemplo, como colocar turno, grado, nombre y apellido, observaciones. Y por acá combino. Combinar. También con clic derecho puedes combinar, ya sea que seleccionando disposición, combinar celdas, ya sea que lo hagas de esta manera o ya sea que le des clic derecho combinar, sería prácticamente lo mismo. O vas a tener el mismo resultado, combinar celdas. Y por acá también combinar. Clic derecho, combinar celdas. Entonces voy a colocar mañana, tarde, primero, segundo, tercero y cuarto grado. Y por acá voy a colocar nombre, ¿no? También comenté que practiquen también bastante su mecanografía, la velocidad en la que escriben. También es algo que pueden practicar. Cuando practiquen recomiendo traten de utilizar todos los dedos. No se acostumbren a utilizar dos o tres, sino todo para que puedan escribir más rápido, ¿no? También les recomiendo que tengan un teclado mecánico, que son estos teclados de acá. Cuestan más, pero valen la pena. Más allá de ser teclados para videojuegos, sí, más allá de que tenga luces y todo lo demás, sí recomiendo los teclados mecánicos. ¿Qué ventajas tiene para un usuario en general? Es que los teclados mecánicos, las pulsaciones son mucho más, ¿cuál sería la palabra? Mm, mucho más natural el movimiento, ya que los teclados de membrana, que son los baratitos, con el tiempo las teclas, una se van borrando, dos, ya con el desgaste se van atracando. A veces las teclas se quedan atracadas por una serie de cosas, ¿no? Esas por mantenimiento, porque está sucio. Y bueno, en lo personal, el teclado que tengo ya lo tengo como 4 años, teclado mecánico, y al menos hoy por hoy sigue funcionando bastante bien. Dice profe, sí me dice que hay cosas. Sí, como mencionaba, cuando utilizan, practiquen utilizando todos sus dedos, ¿no? No se acostumbren a utilizar uno o dos. Entonces pueden buscar más información, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de un teclado mecánico y uno de membrana? Membrana son los teclados que están por debajo de los 50 soles, 30 soles, 40, 50. Y los teclados mecánicos sí están mucho más. Pueden estar desde 150 soles para arriba. ¿Cuánto qué marca? Ah, ¿qué marca? Hyper. HyperX mecánico. El que yo tengo es este de acá. Este es el que tengo. Ha subido, bueno, cuando lo compré estaba 220, 230, ahora está más o menos así. Es más allá de las luces, como menciono, las pulsaciones tendrían que probarlo para que vean la diferencia, ¿no? De teclado mecánico y uno de membrana. Sino que esto más que todo está habituado en el ámbito gamer porque en los videojuegos importa lo que es la velocidad de respuesta. Entonces, al ser el movimiento o la precisión o la pulsación de teclas mucho más natural o más rápido, es por eso que está dentro de esa categoría de gamer, ¿no? Más allá de las luces, como mencionaba. Más allá de todo eso. Bueno, entonces, conclusión, estos de aquí están en promedio de 150 para arriba. Mecánico, sea el tipo de switch que tenga, porque dentro de switch es todo un tema también.
Hay un montón de switch. Hay switch negros, rojos, azules y tienen un significado. Los switch, estos son los switch y tienen todo un significado. O sea, hay colores, mejor dicho. O sea, no es porque lo hayan pintado por estética, sino que cada switch tiene un tipo de peso. Es como ponerle pesas al teclado. Al mouse, disculpen. Ya que el mouse, los más caritos tienen pesas. Por lo que es un poco más complejo, ¿no? Va más allá de cantidad de teclas o funcionalidad. Y tiene mucho más. Estos son los Switch. Tienen otros tipos de características. Hay unos que hacen más bulla. Todo un tema, como menciono. Si desean, pueden buscar más información en YouTube. Ahí buscan teclados mecánicos. Y si ven que les conviene, o pueden optar por uno, ¿no? Cambiar el teclado que tienen por uno mecánico. ¿Vale la pena? Yo les comenté que sí. Sí, vale la pena. De tutoría delegado. Tutoría delegado. Ahí está. Esta es la tercera tabla. Vamos a centrarlo todo. Y que esté centrado y agregarle un diseño. Cuando le agreguen un diseño, creen uno nuevo. Para que practiquen. Un nuevo estilo de tabla y crean un diseño. El que ustedes gusten, ¿no? Hay varios, tantos diseños a todos los bordes. Esta opción es importante. Cuando agregues un diseño, selecciona a qué se va a aplicar el diseño. Si es a los lados, si es a los bordes externos, si es a los inferiores o si es a toda la tabla. O sea, por eso tenemos la opción de todos los bordes. Si tú no seleccionas esto, no se va a ver el diseño que tú has seleccionado. Y por último, el tipo de grosor que va a tener, ¿no? En este caso, este diseño solo tiene uno, pero hay otros que tienen mucho más variedad. Entonces depende de qué diseño vayas a escoger. Ahí está. Aceptar. Entonces ese diseño de ahí es el que voy a aplicar acá. Ahí está. Y entonces esta es la segunda hoja de la actividad, en la cual les van a crear 3 tablas. Este documento se lo voy a compartir en PDF. Lo van a visualizar, van a contar cuántas columnas tiene y van a dibujar su tabla. Tanto de la primera, segunda y tercera tabla, ¿no? Sí, Miguel, ¿quieres preguntar algo? Las tablas van a tener la misma información que tiene en la imagen. Sí, correcto. La misma información para ser todo más parejo en todos los que envíen su actividad. Recuerden que tienen plazo hasta el día 30, o sea, hasta la próxima semana, el mismo día de la evaluación. Pueden estar enviando antes si gustan, pero el plazo máximo es hasta el día 30. La tabla, estas tres, Melanie, estas 3 tablas. Este documento, como dije hoy día, lo voy a subir. Terminando la clase lo van a encontrar en el aula virtual. ¿Sí? Esta es la segunda actividad. La primera es, no sé si lo tengo, acá está. La primera era esta, en las cuales aplicaban, como dije, ¿no? Borde, letra capital y el resto era em, viñetas. Sí, con las mismas columnas y las mismas filas. Mismas columnas, mismas filas, distinto diseño. Por eso les comentaba que cuando apliquen un estilo, creen ustedes mismos su estilo. Nuevo estilo de tabla y creas el estilo que quieras que se aplique en el trabajo que estás realizando. O sea, prácticamente agrega algo tuyo, ¿no? Aplica el estilo o el diseño que quieras para tu trabajo. Bueno, eso sería todo concerniente a las tablas. Como mencioné, es bien básico. Dentro de Excel sí es muchas cosas, son muchas funciones, mucha información que se puede derivar de tablas. Pero en cambio aquí es más que todo el aspecto netamente visual de lo que uno vaya a estar trabajando.
seguimos viendo. Bueno, eso ya vimos de la tabla. Vamos a pasar ahora a lo que es los formularios. Y este tema es un poco más avanzado. Vamos a guardar esto. Lo voy a guardar como actividad 2. Ahí está, actividad 2. En PDF. Listo. A ver, rebobinemos todo. Formularios. Formularios, toda la vida, desde que existe internet, nosotros hemos llenado formularios. Formularios como por ejemplo de Google, que uno puede crear. Formularios de páginas web. Formularios escritos. Prácticamente uno llena formularios constantemente, ya sea en una aplicación, ya sea, como dije, en internet, en Google Forms, ya sea en un montón de aplicaciones que hoy por hoy existen. Pero si uno va a realizar un formulario en Word, sería como lo vamos a ver ahora. Cómo crear un formulario en Word, que tiene bastantes aplicaciones y pocas personas lo saben de esta herramienta y se aplica de igual manera poco. Pero sí es muy útil cuando uno va a realizar trabajos en los cuales la información que tú coloques vaya a cambiar o te sirva como un molde, como un diseño para poder llenar, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sería un formulario, ¿no? Que es un formulario, es algo similar a esto. No llena información, ¿no? Por ejemplo, dice nombre, apellido, DNI, usuario, contraseña y contraseña. Formulario. Que son a veces preguntas y a veces solo es llenar información. Entonces esto es lo que vamos a ver en Word. Cómo crear un formulario, con qué herramientas y qué finalidad tiene. Entonces nosotros vamos a crear esto de aquí. Ahí les muestro. Y esto de acá. A ver, visualmente parece que solo fuera tablas y letra, ¿verdad? Pero esto de aquí es un formulario. ¿Por qué? ¿O cómo sé que es un formulario? Porque miren, acá tengo una herramienta que me permite escoger qué fecha. Tengo acá una herramienta en la cual yo puedo escribir una información y se pueda guardar posteriormente en una base de datos. Puedo acá escoger una opción entre sexos. Puedo escoger un grupo sanguíneo. Puedo escoger qué enfermedades o problemas tengo. Y así una serie de cosas, de herramientas que podemos crear. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo de esta manera? Que a la hora que la persona llena un formulario, ya lo puede hacer de una manera. Un formulario, una ficha solo es para visualizar. Formulario es para recolectar información también. En este caso, miren, es una ficha médica. La ficha médica es para recolectar información de un paciente. En cambio, una ficha no. Bueno, estoy mencionando. ¿Cuál es la ventaja de utilizar las herramientas avanzadas para crear esto y hacerlo de manera manual? Que aquí la persona, por ejemplo, ¿no? Si tú solamente dibujas un cuadro y que la persona escoja, acá puede escribir cualquier cosa. Pero en cambio, si tiene esta opción que se llama Listbox, solamente puedes escoger entre uno y otro. Y esto es importantísimo, porque si tú haces una tabla, o sea, un formulario, y solamente la persona puede llenar lo que le parezca, aquí te puede colocar cualquier cosa, ¿no? Pero en cambio aquí, o escoge uno o escoge otro. Y acá también, ¿no? En todos los demás cuadros. Entonces es una diferencia importante. Bueno, vamos a ver cómo se crea eso. En primer lugar, o en primer momento, hay que habilitar una pestaña que se llama programador. Dependiendo de las versiones que ustedes tengan, también se llama desarrollador. O se llama programador o se llama desarrollador. ¿Dónde encuentro esta pestaña? Que es esta de que está aquí. De igual manera que correspondencia, archivo, opciones, personalizar cinta de opciones
y activamos la pestaña de programador. En el caso que no lo tengan activado, el cual sería este caso, ¿no? No tengo esa pestaña, programador. Entonces archivo, opciones, personalizar cinta de, disculpe, sí, personalizar cinta de opciones, programador. Entonces ahí activo la pestañita, aceptar. Entonces una vez que yo tengo programador o desarrollador, dependiendo de la versión que tengan, ya que comenté que tiene distintos nombres, o es uno o es otro, depende de la versión. Dentro de esa pestaña vamos a encontrar un montón de herramientas. En primer lugar encontramos lo que se llama Visual Basic, o lo que es Visual Basic. Que Visual Basic es un programa, es una aplicación para hacer programación, ejecutar sentencias, líneas de código. ¿Y por qué se preguntarán? ¿Por qué tiene eso? Porque aquí dentro de Word también se puede programar. Cosa que es muy raro, muy más raro ahora que antes, porque ahora hay otras aplicaciones que puedes programar que son más educativas, más fáciles, más alcance, más cosas. Pero hoy por hoy sigue trayendo esta herramienta. Macro. ¿Qué es macro? Macro es ejecutar comandos en los cuales, mediante combinación de teclas, se puedan ejecutar acciones. Nuevamente, aquí dentro de Word, la utilidad que tiene macro es muy básica, casi innecesaria. Pero dentro de Excel sí es muy importante. Como comentaba, dentro de Excel, nivel avanzado es saber macro, ¿no? ¿Y por qué a algunos se les hace complejo aprender macro? Porque macro es programación. O sea, hay que tener aparte de conocimiento de Excel, conocimiento de programación, conocimiento de sentencias, de códigos, de si pasa eso, de si pasa esto, sucede esto. ¿Qué pasaría si uno hace clic acá o allá? Entonces, es por eso que lo que es macro está dentro considerado en Excel de nivel avanzado. Avanzado y hasta muy avanzado. Ya sería nivel experto. Porque hay que tener bastante o demasiada lógica. Es mucho más complejo que cuando vimos las viñetas, numeración. Es como 5 o 10 veces más complejo. Porque se habilitan un montón de posibilidades utilizando o aprendiendo programación. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Los controles. Esto sí es más sencillo, más simple de entender. Que son los comandos o los controles que utilizamos para crear un formulario. No necesariamente un formulario. Comentaba, por ejemplo, en el colegio que estaba el año pasado, el coordinador de mi área utilizaba bastante estos comandos para crear, por ejemplo, lo que eran las sesiones de aprendizaje y ahora tiene otro nombre, experiencias de aprendizaje. Es lo mismo con otro nombre. Bueno, él utilizaba bastante eso, porque eran documentos que semanalmente uno presentaba. Entonces, el documento que que él nos compartía como plantilla tenía estos comandos de controles. Y ahí nosotros escogíamos, ¿no? Cogíamos la información, cosas netamente académicas. Dice, profe, ¿puedo poner donde se encuentra? Ah, ya. Archivo, opciones, personalizar cinta de opciones. Archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y activan la pestaña de programador. Si no la encuentran con ese nombre, es desarrollador. ¿Saben? Si no está con ese nombre. Pero de hecho que sí la tienen. Si no, no es que no la tengan. Sí la tienen, pero con otro nombre. Bueno, siendo las 8 hacemos una primera pausa y volvemos. Primera pausa. Ya chicos, ya volvimos. A ver, continuemos. Con referente a las plataformas que utiliza el instituto, mencionaba que es el Classroom. Antes había un aula virtual, pero ahora está utilizando Classroom y bueno, la otra plataforma que utiliza es el Educid, ¿no? Donde ven lo que son notas y asistencia. ¿Sí? ¿Ya volvieron? Sí, profesor. Acá estamos. Ok, Sí, profesor. ya listo, continuamos. Continuamos. A ver, vamos a dibujar nuestra tabla primero
y luego insertamos los comandos. Para los que lo están trabajando ahorita, necesariamente tienen que activar la pestaña programador. Si no, no van a tener estas herramientas. Ya luego, si gustan, las desactivan o simplemente lo dejan activado. Entonces vamos a dibujar nuestra tabla. Vamos a ponerle ficha médica. Esto antes de épocas anteriores a Google o a formularios de Google se utilizaba bastante. Porque uno tenía que crear un formulario y compartirlo, ¿no? Como puede ser también una especie de encuesta, en las cuales obviamente es para recolectar información, ¿no? Entonces, esto antes tenía más utilidad. Cuando comenzó a ver eh, Google Forms, ahí sí, ahí sí se utilizó este formulario. Y sobre todo cuando empezó la cuarentena o empezó el tema del COVID, con mucho más razón, ¿no? Uno creaba aquí su formulario y lo compartía, ¿no? Y pues este es el caso en el cual lo creamos o lo diseñamos directamente acá. Bueno, a ver, sigamos agregando. Profesor, Sí, ¿podría decirnos desde el inicio, o sea, cómo creo que me estaba habilitando archivo, ese? opciones, personalizar cinta de opciones. Sí, ya lo ¿Sí? personalicé. ¿Ya lo activaste? Lo que hizo ahorita de ficha médica no vi desde el Ujú. comienzo. Ah, ya. ¿Cómo hice esto? Es solamente un cuadro simple. Ah, Insertar una forma. no es con encabezado No, en no, área de... no. Ya. Solamente inserto una forma. Inserto una forma y coloqué el título. Bueno, sigo avanzando con el formulario. Luego que voy a hacer, voy a dejar acá un espacio, un renglón, y voy a insertar una tabla. Una tabla de 4 columnas y de 4 filas. Voy a insertar tabla de 4 columnas y de 4 filas. O sea, de 4 por 4. Ahí está. ¿Qué más voy a hacer? Por acá voy a combinar para que quede de la siguiente manera. Combinar, combinar. Acá sí dejo las 4 tal como están. Y acá también voy a combinar. Combinar. Por acá voy a colocar nombre, apellido, edad, teléfono, por acá sexo. Para darle más espacio, comentaba que si te ubicas en el medio del borde de la columna, puedes hacer lo siguiente. Darle más espacio o quitarle espacio. Bueno, es el único cambio que le voy a hacer a esta tabla de acá. Ahora, mírenla bien. Como comentaba, tiene 4 filas y 4 columnas. Sí, listo. A ver, siguiente tabla. La siguiente tabla es más simple. Es una tabla de solamente 2 columnas. Disculpen, 2 filas. Acá, grupo sanguíneo. 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 Otra tabla más, de igual manera, de 2 columnas. 2 filas, disculpen. Sí, sí, miren bien la tabla. La primera tabla era una tabla de 4 columnas y 4 filas. Ahí como lo están viendo acá. Voy a agregarle un color para que se vea bien. Mm, ahí se nota. Acá es 4 columnas y 4 filas. Acá es una tabla de 2 filas y acá nuevamente una tabla de 2 filas. Son tablas bien sencillas. Marca con una X los problemas de salud que padeces o has padecido alguna vez.
aparecido alguna vez. Ya. Estas dos tablas son bien simples. Son dos tablas de dos filas. Acá tiene 4 columnas y 4 filas. ¿Qué más? Por acá vamos a agregar una tabla más. Va a ser de 2 columnas y 2 filas. Insertar tabla, 2 columnas y 2 filas. 2 columnas y 2 filas. Por acá vamos a colocar: ¿padeces alguna enfermedad? ¿Padeces alguna alergia? Acá voy a colocar si no. Y acá una descripción. Combino. Le doy más espacio a cada recuadro, a cada celda, como con Enter. Presionando Enter dentro de la celda, ahí como van a ver ahorita, le doy más espacio. Enter, Enter, Enter. Más o menos para que se quede de la siguiente manera. Como le doy más espacio, repito, presionando Enter. ¿Cuánto? Unas 4 o 5 celdas más. Ahí está. ¿Está bien? Listo. Y una tabla más. Pero esta tabla de una sola. O sea, de uno por uno. Ahí está. Entonces mi formulario va a quedar de la siguiente manera. Ahora mírenlo bien. Voy a darle unos minutitos para que lo vean bien, ya que es una tabla bien simple. La primera dije tiene 4 por 4. La segunda es de 2 filas, una columna. La tercera es igual. La cuarta tiene 2 filas, 2 columnas. Sí, ¿ya lo vieron? Una vez que ya tienen creado la tabla, ahí recién ya vamos a agregar lo nuevo. Aquí simplemente ha sido la creación de la tabla. Pero ahora, ¿qué falta? Ahora falta agregarle las herramientas de programador. A ver, miren bien la tabla. Y donde mencionaba, ¿cuál es la diferencia de agregarle las herramientas de programador y entregar un documento así como está? Por ejemplo, si fuera de esta manera, acá uno puede escribir lo que desee, lo que uno desea, ¿no? Por ejemplo, acá debe ir la fecha. Por ejemplo, 25 de marzo del 2022. Nombre, bueno, escoger un nombre, ¿no? David. Apellido Maguiña. Edad tengo 29. Sexo masculino. Teléfono tal. Y uno puede hacerlo de esta manera, ¿no? Pero ¿qué pasaría si fuera un formulario y se lo vas a enviar a una persona con texto, ¿no? A niños. Sabes que los chicos son terribles y escriben cualquier cosa, ¿no? Acá te pueden escribir cualquier cosa, acá cualquier cosa y en todas las celdas cualquier cosa. Entonces, ¿cómo parametrar? ¿Cómo colocar que la información que vaya en cada ítem, que también se le llama ítem, sea lo que uno requiera? Entonces ahí entra a detallar las opciones de controles de programador. Por ejemplo, si yo quiero colocar una fecha, tengo un comando que se llama control de contenido selector de fecha. Entonces, ubicando mi cursor en el área que deseo que vaya este comando, presiono control de contenido selector de fecha. Y ahí se ha agregado este elemento. Ahí como están viendo acá. ¿Y para qué me sirve? Como mencionaba, para escoger una fecha. Por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Ahí está. 25 del 3 del 22. Pero esto no queda aquí. ¿Qué pasaría si yo quiero que este comando o este control que yo he agregado
me muestre la fecha, pero literal. O sea, que diga 25 de marzo del 2022. Entonces, para eso, entro en modo diseño, ya sea que modifique esto, o en sus propiedades. Y en propiedades se habilitan un montón de opciones. Más o menos miren bien las propiedades porque hay un montón de cositas acá. Un ratito voy a abrir la puerta. Ya. Decía, aquí podemos escoger el formato que deseo que tenga la fecha, ¿no? Por ejemplo, este de acá. Que la fecha se muestre de esta manera. El día 5 de marzo del 22. Entonces le doy clic en aceptar. Seleccionando un tipo de formato de fecha, aceptar. Entonces a la hora que la persona escoge una fecha, más allá de escoger acá un numerito, se va a poder visualizar de esta manera. Entonces obviamente acá esto es obviamente un trabajo muy distinto a hacerlo de manera manual. ¿Cómo se llama este comando? O este control. Se llama control de contenido de selector de fecha. Como han visto, tiene un montón de propiedades, pero no es necesario saber todo lo que hace, pero sí está apartado de acá. De qué manera o de qué forma quieres que te muestre la fecha. Segundo control. El segundo control que vamos a agregar se llama texto enriquecido, ya que hay dos tipos: texto enriquecido y texto sin formato. ¿Cuál es la diferencia de uno con otro? Básicamente no tienen una diferencia muy notoria, son casi lo mismo. La diferencia está en la cantidad de información que tú puedas agregar. Vamos a agregar en cada uno distinto. Acá, de texto enriquecido, y en la siguiente celda, donde va el apellido, el de texto sin formato. Entonces, mira, visualmente parece que fueran lo mismo, pero ¿dónde está la diferencia? Que si tú utilizas el de texto sin formato, cuando entramos a su modo diseño, podemos presionar en el primero, disculpen, en el de texto enriquecido, puedo presionar enter y puedo agregar más información, cosa que en el otro, en el de texto sin formato, no. Acá no puedo hacer enter. Si presiono enter, no va a bajar el cursor. En cambio acá sí. ¿Y para qué sirve este control? Para poder escribir texto, ¿no? Recuerdan que esto tiene dos modos: el modo diseño y el modo ya para llenar. Si tú entras a modo diseño, se ve de esa manera. Si no está en modo diseño, se ve simplemente para llenar. Repito, cuando tú agregas un control, hay dos tipos de vista: el modo diseño y el otro es el modo para llenar. El que están viendo ahorita es el de llenar información, pero si yo entro a modo diseño, ahí ya puedo modificar lo que se encuentra acá. Por ejemplo, acá dice hacer clic o pulse para escribir texto. Entonces yo puedo borrar esto, pero tiene que estar en modo diseño, y escribir lo siguiente: ingresar el nombre. Ya, esto lo estoy escribiendo en modo diseño. Si yo deseo salir, le doy un clic acá. Entonces ahí dice ingresar el nombre y puedo colocar el nombre, ¿no? O sea, David Maguiño. David, mi segundo nombre es Wilmer. Esa es la diferencia. El segundo, ahí dice hacer clic o pulse. ¿Pero qué debe decir? Algo similar. ¿Y cómo cambio eso? Ingresando a modo diseño. Entonces, modo diseño y coloco Sí, Miguel, ¿quieres preguntar algo?
Miguel. Bueno, decía. Y coloco insertar el apellido. Modo diseño. Insertar o ingresar el apellido. Ingresar el apellido. Ahí está. Salgo del modo diseño y va a decir lo siguiente. Ingresar el apellido. Entonces, ¿qué voy a completar? Obviamente el apellido. Mi apellido es Maguiña. Ok, Miguel, no hay problema. Maguiña Pastrana. Entonces hagamos una pequeña pausa aquí. Más o menos ya están viendo la finalidad o en qué contexto se puede utilizar esto. Miren, no para escoger fecha. Esto lo utilizaba, como decía mi coordinador, cuando nosotros subíamos una sesión que era semanal. Entonces en el diseño que él nos mandaba ya no teníamos que escribir esto, sino buscando el calendario escogíamos una fecha. Acá también. Edad. En edad puedo agregar dos tipos. Uno que puede ser de texto y el otro que puede ser un lista desplegable. ¿Para qué sirve lista desplegable? Ahorita vamos a ver. Aquí en sexo voy a agregar una lista desplegable. Puede ser un cuadro de texto en el cual uno escriba, ¿no? Masculino, femenino. Pero mejor sería si yo sé que hay un conjunto de opciones o hay opciones, entonces puedo escoger lista desplegable. Lista desplegable. Y acá escoger un elemento. Acá me aparece vacío porque todavía no he agregado nada. Si yo deseo o quiero modificar sus propiedades, entonces le doy clic en propiedades. Y acá en la parte inferior agrego qué quiero que diga. Por ejemplo, agregar y que el primer valor sea masculino. Segundo valor, agregar femenino. Aceptar. Entonces esos son los valores que va a tener mi lista desplegable. Y cuando no clic acá, le va a aparecer las opciones, ¿no? Masculino o femenino. Entonces ya uno puede escoger. Esto también, haciendo un paréntesis, mi coordinador lo usaba para escoger las competencias, escoger el tema, hasta nuestro propio nombre, ¿no? De la persona que elaboraba el documento. O sea, aquí podíamos escoger el nombre del profesor o del docente que estaba realizando. O sea, tiene bastantes utilidades y en la práctica sirve bastante. Por ejemplo, acá en edad yo puedo colocar uno de texto y donde la persona va a escribir su edad. Pero también puedo escoger uno de cuadro combinado. Acá, disculpen, de lista desplegable. Y si fuera lista desplegable, dentro de sus propiedades, yo podría acá agregar las edades. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, 21, 22, 23, 24. Asumiendo, ¿no? Asumiendo que las personas que van a llenar esto están entre ese rango de edad, ¿no? Cosa que en colegio se entiende, ¿no? En colegio mayormente son chicos de secundaria de entre 12 y 16 años. Entonces yo puedo colocar un rango de edad. Obviamente no va a haber alguien de 20, ¿no? Ni tampoco de 6 años en secundaria, ¿no? Entonces puedo aplicar esto, ¿no? Una lista desplegable donde uno escoja una cantidad o una edad. Nuevamente mencionando la importancia. ¿Por qué es importante esto? Porque si uno lo hace de esta manera, el campo que va a llenar está más parametrado. O sea, ya no se presta que puede escribir cualquier cosa. Cosa que en un documento físico sucede. A veces los chicos o uno se equivocan, ¿no? Te preguntan edad y colocas 100 por decir. O el sexo, igual manera, ¿no? Teléfono. A veces uno se equivoca en un número de más, un número de menos. Entonces para eso sirve esos tipos de controles. ¿Cuál voy a agregar acá? El de texto sin formato. Modo diseño. Y coloco aquí inserta o ingresa un teléfono. Ingresa un teléfono. Salgo del modo diseño, dándole un clic.
y ya toda esta primera parte ya está parametrado. Entonces puedo escoger una fecha, puedo escribir un nombre, puedo agregar un apellido, puedo escoger un sexo, puedo escoger una edad y puedo insertar un teléfono, ¿no? Acá por ejemplo el mío es 928-343-255. A ver, miren bien. Preguntas que tengan. Vamos a ver otros comandos más. Comenten. Este probablemente sea la primera vez que ven estos comandos, así que pueden preguntar. Profesor, no puedo poner el cuadro, o sea, no me sale el segundo cuadro. A ver, compárteme tu pantalla, por favor. Está todo. Pantalla completa. Sí. ¿Se ve algo? Sí. Sino que he abierto otra y acá no me sale. A ver, maximiza todo Word para poderlo ver mejor. Ya. Que se vea solamente esa hoja. Sí, esta parte no me sale. A ver, tienes que seleccionar las dos celdas superiores con clic izquierdo, haciendo un clic y arrastras hacia la otra celda. Haces un clic primero en la primera celda. Ajá, ahí, clic derecho. Ahí, clic derecho, o si no... A ver, a ver. No, no avanza. Ahí, ya, o si no, presiona la tecla. Cuando tengas seleccionadas las dos primeras celdas, Ya. ahí tienes seleccionado todas, por ejemplo, solamente las dos primeras. Ahí, haz un clic izquierdo y arrastra hacia la otra celda del lado derecho. Ahí, ya, ahí suelta el mouse. Ahora, la pestaña que se llama disposición, que es la última pestaña, disposición, es la última, esta es la última de, Esta de acá. claro, la otra, ajá. Hay una opción que dice combinar celdas en el grupo de combinar. Combinar. Ajá, claro. Ya listo. Ese mismo proceso en las otras dos. Ya, ya dejo de seleccionar, ¿no? Claro, tienes que seleccionar las dos celdas. Ahí donde recomiendo la lupa para poder acercarse más. No me sale la lupa ni tampoco puedo en esta parte de acá. Como que estuviera bloqueado, Está ¿no? como que está bloqueado. No lo puedo, Acercarte más. sí, no puedo Mm, solucionar. Ya voy a, ay, solamente uno, sí. sí, tiene que ser las dos, ambas celdas. Ya, Ujú, ahí combinar. ya. Y en este caso de acá de sexo, Ahí falta una columna más. sí, también igual, el mismo Claro. paso, Ujú, sí. sí. A ver, agrega un comando, a ver. Ubícate en la parte superior de nombre. O sea, fuera de la tabla, pero arriba de nombre. Ahí. Ajá. Presiona Enter hasta que esté debajo de la tabla. Enter. Ay, pero se me fue. Ay, ese es mi borrador por si acaso. Ujú, ya. Enter. Pero se va para el otro lado. Ya. A ver. Entonces vamos a agregarlo debajo de tu primera tabla. Ahí, tu cursor que esté debajo de la primera tabla. No puedo bajar el cursor, se va para el otro Haciendo lado. doble clic izquierdo debajo de la tabla. Ahí. Ajá, doble clic. Nada, No baja. no. Ya con las direccionales, con las flechas. Y ahí abajo no. Se fue hasta la otra tabla. Ahí. No, Ya. no puede. Tengo que hacer en otro lado. Ya, ya sé más o menos lo que
tendría que adicionarle, Agregar el comando. sí, pero no puedo poner el cursor. O sea, adicioné la hoja y no le puse enter, y se quedó ahí arriba. Ya, voy a practicar eso, profesor. Ok. Gracias. Ok, seguimos. A ver. Ya, siguiente comando. En grupo sanguíneo, aquí vamos a agregar un comando que se llama botón de opción. Dentro de la pestaña de programador, la última herramienta o el último icono tiene el logo o el diseño de una caja de herramientas. Acá. Herramientas heredadas. Mírenlo bien. Acá. Herramientas heredadas. Y hay uno que tiene el icono o el diseño como de un círculo. Y esa opción se llama botón de opción. ¿Está bien? Lo van a encontrar acá. Herramientas heredadas. Controles ActiveX. Y acá. Es el único. Es el único. El único. La única herramienta que tiene ese diseño. De un círculo con un punto. Y se llama botón de opción. Vamos a agregar ese elemento, ese botón de opción 4 veces. Herramientas heredadas 2. Herramientas heredadas 3. Y herramientas heredadas 4. 4, ahí está, 4 veces. ¿Por qué 4 veces? Porque acá en grupo sanguíneo vamos a agregar todos los tipos de sangre que hay. Por ejemplo, ¿cuáles son los que ustedes conocen? Para poder cambiar la información que se ve acá es en modo diseño. Modo diseño. Entonces, modo diseño, propiedades. Propiedades. Cuando le den clic en propiedades, aparece este cuadro de acá. Ya. De repente los asusta un poco, porque aparece un montón de cosas en inglés. El único recuadro que importa de todo lo que ven acá es este de aquí. El caption, que significa lo que va a decir ahí. Por ejemplo, si yo coloco acá la letra A, en mi comando miren, va a aparecer la letra A. A ver, nuevamente. Selecciono mi elemento. Propiedades. Y de todo lo que yo veo acá, el único que importa es el que dice caption. Y borro esto y coloco la letra B. ¿Por qué la B? Tipo de sangre, ¿no? A, B, ¿qué más hay? Por acá vamos a colocar otro. Selecciono mi comando y acá en donde dice caption, que significa lo que va a decir, o sea, el nombre de etiqueta, borro y coloco otro, ¿no? Por ejemplo, otro tipo de sangre creo que es... Vamos a ponerle AA. Como no tengo el más, voy a colocarle así A. Y acá AC voy a colocar como ejemplo. ¿Sí? Como ejemplo AC. Ahí está. Entonces, haciendo una pequeña pausa aquí. ¿Cuál es la diferencia con el resto de comandos? La diferencia que tiene concerniente al resto de comandos es que los botones de opción es para escoger únicamente uno de los 4. Quiere decir que yo no puedo escoger 2 a la vez, ya que nosotros tenemos únicamente un tipo de sangre, más no varios tipos. Entonces aquí yo puedo escoger entre cualquiera de los 4. Cualquiera de las 4 opciones que ven ahí yo puedo escoger uno.
¿Está bien? ¿Se entiende por qué el botón de opción? Porque solamente nosotros tenemos un tipo de sangre. Y ese tipo de sangre solamente es una única o una sola opción. Ahora, ¿qué pasaría si requiere utilizar más de uno? Como va a ser el siguiente caso. Ya no sería el botón de opción, sino sería el botón de casilla. Se llama el check button. Cuando uno requiere escoger más, como es en este caso. Porque dice, marca con una X los problemas de salud. Entonces los problemas de salud, uno puede tener más de uno. Puede tener todos, puede tener ninguno, puede tener varios, que es diferente al de sangre. Entonces ese es el que vamos a agregar acá. ¿Cómo sería en ese caso? Nuevamente, tenemos acá un botón que se llama, sí, de ahí, ¿no? Acá en herramientas heredadas, casilla. Sí, ahí está. Ese de ahí. Ahora nuevamente. Voy a borrarlo. Herramientas heredadas, acá. Casilla. Este es otro, no se confunda. Este es otro elemento. O sea, tienen casi el mismo diseño, pero el que vamos a utilizar está dentro de herramientas heredadas. Y se llama casilla. Casilla. Y va a decir checkbox. Checkbox. ¿Cuántos vamos a agregar? Vamos a agregar varios. Unos 5, por ejemplo. Unos 5 de estos. También puedo hacer el control C, control V. Pero como es la primera vez que lo van a agregar, agréguelo de manera manual. Agrégalo de manera manual. ¿Qué significa de manera manual? Que lo van a hacer así. Así, o sea, en un enter y agregan uno por uno. 2, 3, 4 y 5. Ahí está. ¿Cuál sería la otra manera? Como dije, control C, control V. Control C, control V, control V. Ya, pero eso ya cuando ya lo dominen. Cuando ya hayan entendido qué hace, cómo insertarlo, sus propiedades, ya pueden hacer control C, control V. Entonces aquí la diferencia que tiene es que podemos o vamos a agregar únicamente una opción. Entonces, propiedades y donde dice caption, ahí vamos a cambiar. ¿Qué vamos a agregar ahí? Por ejemplo, uno de los primeros problemas de salud. Vamos a ponerle acá en caption agotamiento, por ejemplo. Agotamiento. Agotamiento rápido. Ahí está. Entonces eso es lo que voy a decir acá. Otro problema de salud. Por ejemplo, voy a colocar acá diabetes. Otro. Asma. Otro. Hernia. Y una más. Voy a ponerla acá de convulsiones. Convulsiones, ahí está. Salgo del modo diseño y voy a ver qué ha pasado o qué es lo que he obtenido. Entonces, como dije, con el caption yo puedo escoger más de uno. Puede ser todos, como puede ser solamente uno. En cambio aquí, con el de botón de opción, solamente puedo escoger una de las 4 opciones. Por ejemplo, acá dice padeces una alergia. Entonces acá yo puedo escoger, ¿no? Acá va a haber 2 botones, que va a ser sí o va a ser no. Entonces, ¿cómo agregaba eso? Con el botón de opción. Botón de opción. Hay uno y agrego otro más. Entonces, aquí que voy a agregar. Aquí que diga sí y en el otro que diga no. ¿Sí? Y en el otro que diga en el caption. Recuerden que es en el caption. Todo lo que estamos cambiando es únicamente aquí. El resto no es necesario que
que sepan, ya que esto es más programación, todas estas propiedades sí es necesario, pero cuando es un curso de programación, acá no vemos programación, tampoco estamos modificando tanto los elementos. Ahí está, sí o no, nada más. Y aquí vamos a agregar un cuadro de texto para que la persona pueda escribir, ¿no? Parece una alergia y de repente agregue algo de texto. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Pues es una alergia, sí, por ejemplo. Entonces aquí va a escribir la alergia que padezco, la tengo desde que nací, por ejemplo. Por ejemplo, yo soy alérgico a la grasa y al chocolate, desde niño. Cuando comía grandes cantidades de chocolate o de grasa me salían ronchas, ronchas por todo el cuerpo. Ya con el tiempo ya no me afecta tanto, pero cuando era niño sí recuerdo que me enronchaba bastante. Era como, hay una enfermedad que le da una vez en la vida, algo así. Entonces yo soy alérgico a eso, ¿no? No puedo comer grandes cantidades de grasa y de igual manera el chocolate. Y así como eso hay personas que son alérgicas a distintas cosas, ¿no? Al polvo, a los mariscos y en tantas cosas. Bueno, último recuadro. Acá vamos a agregar observaciones y un cuadro de texto. Y ahí termina mi formulario. Así miren, bien sencillito. Recapitulando, ¿qué elementos hemos agregado de los controles? Ah, mira, casi igual como yo. Al chocolate, al polvo no tanto, y bueno, mariscos igual. Ese es peligroso y creo que te puedes morir, ¿no? Sí, las personas que son alérgicas a los mariscos. Bueno, hemos agregado controles de texto. Por acá hemos agregado el de lista. Por este lado hemos agregado el option, que está dentro de herramientas heredadas. Por acá hemos agregado el check, que es el que nuevamente está dentro de herramientas heredadas y se llama check o casilla. Son los 4 o 5 comandos que hemos agregado. Una vez que ya está terminado el formulario, el último paso sería hacer lo siguiente. Dentro de la pestaña de programador, restricción de documentos o restringir edición. Permitir solo este tipo de edición del documento en rellenado de formularios. Sí, aplicar la protección. Colocarle una clave. Le voy a colocar David. Aceptar. Y ahora se preguntan, ¿para qué sirve lo que acabo de hacer? Para que cuando uno haga un clic dentro de este documento, únicamente sea en las partes que puede uno escribir. Por ejemplo, acá únicamente es para escoger la fecha. Por ejemplo, acá únicamente para que yo pueda escoger. Y no puedo borrar nada de mi documento. Por ejemplo, no puedo hacer clic acá y borrar esto. Estoy presionando borrar y no se borra. Ni tampoco puedo seleccionarlo para escribir. Acá donde dice nombre no puedo seleccionar. Entonces, cuando uno restringe el documento, puede restringirlo de tal manera que únicamente pueda modificar lo que uno ha colocado. Entonces aquí miren, solamente puedo escoger. Acá de igual manera, no puedo borrar. Pero ¿qué pasaría si quiero editar o seguir editando? Entonces quito la restricción. Restringir edición, suspender la protección y coloco la contraseña que coloqué, que era David. Entonces ahora que ya le quité la protección, ahora sí ya puedo modificar, ¿no? Acá nombre, de repente eran nombres. Acá ficha médica del laboratorio, por decir. Laboratorio. Y puedo seguir modificando o editando. Entonces, cuando este documento haya sido terminado y tengas que compartirlo con varias personas o tengas que enviarlo porque es una información que vas a tener que almacenar, guardar, archivar, ¿sí? Una serie de cosas. Entonces ahí la recomendación que te doy es restringir edición, restringir rellenado de formularios, sí aplicar la protección. Colocas una contraseña, colocas una clave
y le das clic en aceptar. Y ese documento ya lo puedes enviar a otras personas. Lo puedes enviar por correo y que te lo reenvíen, ¿no? Escogiendo las opciones, ¿no? Por ejemplo, esto yo lo podría aplicar en colegio, ¿no? Quiero saber información de los estudiantes y se los envío su correo, ¿no? Y ellos escogen las opciones que yo les plantee, ¿no? Profesor, Sí, Jessica, te escucho. profesor, dijo restringir edición, ¿qué más? A ver. Dentro de la pestaña programador, restringir edición y se habilita esta pestaña, ¿verdad? Este cuadrado. Permitir solo, y a este lo hago. Sí, donde dice rellenado formulario. A ver, rellenado formulario. ¿Sí? Ya, ya, Y sí aplicar la protección. sí, aplica. Ya, le sale para clave. Claro, y colocas una clave, así como me aparece a mí, y colocas una clave. Ya. Dos veces, ¿no? Claro. La misma. Ya, a ver. Y le das clic en aceptar. Ya, y, pues, y si quiero editarlo, Vuelves a la misma opción y en la parte inferior, te aparece una opción que dice lo contrario. En vez de aplicar, quitar la protección. a ver, no me sale. Sí, sino que aparece de esta manera. Ah, ya, Dice suspender. Claro, suspender la protección. correcto. Suspender la protección. Ya, escribo la contraseña. Claro. Y ahí le estás quitando la protección que tiene. Ahí, o sea, para editar, si quiero Claro, editar, correcto. Ujú, para que vuelvas a seguir modificando el documento. ya, gracias. A ver. Últimas consideraciones. Este documento sí no va a estar como tarea. Sé que es más complejo que la mayoría de cosas que hemos visto. Lo que sí, practíquelo bastante en el caso que tengan que hacer ese tipo de documentos. Comentaba, ¿no? En mi trabajo, por ejemplo, los documentos en los cuales se aplica es de esta manera. Por ejemplo, sesión de aprendizaje. Y acá el nombre, ¿no? ¿Quién lo ha elaborado? Entonces ahí yo puedo colocar una lista de cuadro combina, una lista de opciones, que es este botón de aquí, de lista desplegable. Acá lo edito, sus propiedades, y agrego, ¿no? Agrego las personas. Por ejemplo, yo, ¿no? David Maguiña. Otro docente, por ejemplo, Alfredo Miranda. Otro docente, Susi Cabrera, por decir. Ahí está. Entonces, cuando uno elabora este documento, entonces ya puede escoger, ¿no? ¿Quién lo ha elaborado? Y ya puedo escoger entre las personas. ¿Qué fecha? Agrego un comando de fecha. ¿Qué fecha se ha elaborado tal documento? Por acá de repente tema, ¿no? Acá coloco tema y nuevamente un botón de lista o también puedo escoger acá capacidad de uno, de 2, de 3, de 4. Entonces sirven bastante estos comandos cuando se va a usar información repetitiva, porque este documento no se presenta una vez, se presenta semanalmente. En el trabajo, la sesión o que ahora se llama experiencia, se presenta semanalmente, a diferencia de una unidad de una programación. Entonces, para no estar cada momento, ¿no? Reescribiendo, volviendo a escribir, cosas que de repente como coordinador uno tiene que todavía más, ¿no? Masificarlo. Entonces, sirve bastante, bastante. Bueno, ahí espero que lo practiquen y lo utilicen, ¿no? Ya que se presta para varias cosas también. Ya, profesor, Sí, te escucho. en observación, ¿cuál es el que puso? Ahí en observación coloqué uno de texto simple. Este documento se los voy a compartir. A ver, y voy a colocar de color rojo. Voy a colocar acá de color rojo qué elemento estoy utilizando acá. Sí, para que tengan presente. Texto simple, ¿dónde lo encuentro? Donde dice, no me sale. A ver un momento. Contenido de texto enriquecido, Ujú, eso. claro, acá es fecha. Acá es lista desplegable. Lista desplegable. En lo que ven por aquí son texto. Estos son option.
esto en button. Por acá es casilla. Y por acá es texto nada más. Texto. A ver. Y este documento se lo voy a compartir en Word. ¿Sí? No en PDF. Ponerle formulario. Formulario ejemplo. Escritorio. Ahí está. Y más o menos para que se guíen, ¿no? Fecha, por acá es lista desplegable, por acá es texto, botones de opción, casilla, texto. Acá son botones de opción y acá también texto. Entonces, nuevamente para terminar, este es el caso en el cual tengan que hacer un formulario en Word, ya que hay otras aplicaciones, como dije, como Google Forms, pero acá también queda bastante bien el formulario. Esto sí no es tarea, repito, esto sí no es tarea. Tarea era las tablas y el primer documento. Lo pueden enviar, ya saben, por mi correo electrónico o por WhatsApp con su nombre. Sí, pueden verlo. Ya que esto de aquí tienen que practicarlo bastante. Por eso que no lo estoy dejando como tarea. Ya que probablemente sea la primera vez que ven esto. De programador, ¿no? Esa pestaña en sí. Bueno, ahí no vamos a caer el día, chicos. Practiquen bastante. Ya saben que el día miércoles es la última evaluación. También presentar las dos únicas tareas que se está dejando hasta el momento. Ya, te lo paso por ese medio. Profesor, ¿puede, Sí, las tablas, cuál tabla de tarea es? son estos de acá. Este documento como actividad 2 es el que van a hacer. Este lo voy a subir en un momento. Ya, profesor. Yo le Ujú, envié sí, una parte, me sí equivoqué. por correo. No vi otra parte, disculpe, lo voy a Ya. hacer ahorita. Ok, no hay problema. Bueno, chicos, ahí nos quedamos. Que tengan buen fin de semana. Cuídense bastante. Y nos vemos el día lunes. A la misma hora por el mismo canal. Cuídense mucho. Buenas noches, profesor. Nos vemos con todos. Hasta luego. Buen fin de semana con todos. Cuídense mucho.